Hola, hola. Nuevamente estamos aquí en el podcast de los consumidores, podcast de ODECU, que habíamos interrumpido debido a que ahora tenemos un nuevo equipamiento y vamos a empezar nuestra nueva serie de podcast. Como ustedes saben, están todas las plataformas, incluida Spotify, incluida Apple, incluida nuestras redes sociales. Esta vez tenemos aquí un invitado que es amigo de la casa, pero es el José Roa. Muy buenas tardes. José Roa, que fue, como muchos saben, director del CERNAC, director del Servicio Nacional del Consumidor, pues, durante 15 años. Entonces, tiene una experiencia muy grande, muy importante para poder compartirla hoy día con nosotros. Y la primera pregunta, José Roa, es: desde la época que tú eras director a esta parte, 15 años después, ¿cómo tú ves la protección del consumidor en Chile, más o menos a nivel internacional? ¿Cómo estamos comparados con otros países? ¿Qué es lo que nos falta? Más o menos eso. Bueno, primero un gusto poder acompañarlos. Yo trabajé en el CERNAC del año 2000 al 2010. Mira, Y ahí fui asesor del director, después director regional metropolitano, jefe de la división jurídica, después director subrogante y después entré por concurso de alta dirección pública. Y ahí con el presidente Lago y después fui nombrado por un segundo periodo en el mismo proceso con la presidenta Bachelet. Y claro, me tocó los primeros años, porque recordemos que el CERNAC, que se crea el año 90, hasta el 97 no tuvo una ley. Y en el 97 tuvo la Ley de Protección al Consumidor, que de alguna manera puso a Chile dentro de un estándar razonable de protección al consumidor, es decir, había una ley, habían derechos, había procedimientos, había una agencia. Después, si nosotros miramos, hay una segunda capa gruesa que es el año 2004, cuando se incorporaron los intereses colectivos de los consumidores. Y ahí yo diría que Chile tomó una vanguardia en materia de protección al consumidor, que la mantuvo, diría yo, hasta la Ley de Fortalecimiento del CERNAC, que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde se buscó darle facultades sancionatorias que fueron aprobadas por el Congreso, pero fueron declaradas inconstitucionales. CERNAC quedó con una facultad normativa, quedó con facultades fiscalizadoras de todas maneras, y se crearon los famosos procedimientos voluntarios colectivos que vinieron a formalizar las antiguas mediaciones colectivas. Entonces yo diría que esa que debió haber sido la tercera capa geológica importante de protección al consumidor en Chile quedó a medio camino, en el sentido que lo que se diseñó quedó incompleto sin las facultades sancionatorias del CERNAC, y por lo tanto yo diría que el sistema quedó cojo. O sea, pudiendo haber tomado de nuevo la delantera, quedó a mi juicio rezagado en una problemática que es muy sensible, que es el cumplimiento de la ley. Pues hoy día los consumidores tenemos derechos, los derechos son claros, tenemos procedimientos, pero como el costo de reclamar es mayor al beneficio del reclamo, la mayoría de los consumidores no reclaman, y los que reclaman, la verdad es que tienen un camino que es largo. Un juicio de interés individual puede demorar 1 año, 18 meses, un juicio colectivo puede demorar 8 años, y justicia que tarda no es justicia, y por lo tanto tenemos un desafío todavía en materia de cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor, que al final es un resultado de un conjunto de variables. Que la organización de consumidores haga su trabajo, que el CERNAC tenga herramientas y haga su trabajo, y que en consecuencia existan incentivos permanentes para que las empresas cumplan con la ley, cuestión que diría yo que hoy día no está completamente cumplida. Muy bien, pero yo me voy a referir después a lo que nos falta, pero yo quisiera retroceder al 2005, ¿sí? Las acciones colectivas. Yo estuve hace poco en representación de la organización en un seminario en Perú, que es sobre el Código de Defensa del Consumidor, y conté 2 o 3 casos de acciones colectivas.
Y fíjate que a pesar del código y de muchas cosas que podemos conversar, ellos no tienen acciones colectivas y llegamos a la conclusión de que parece ser de que Chile y Brasil solamente. Eso significó que la gente pudiese reclamar en forma masiva y no ir uno por uno, ¿no es cierto? Sí, o sea, esta segunda capa geológica del 2004, que son las acciones de interés colectivo, son una capa muy importante, porque lo que permite es acercarnos a la justicia colectiva. Sin embargo, nosotros tenemos un desafío que tiene que ver con los tiempos y los incentivos para la litigación colectiva, también para la litigación privada. ¿En qué sentido? En Chile tenemos juicios colectivos, sí, demoran 8 años, no tenemos una gran explosión de juicios colectivos y las organizaciones de consumidores no tienen incentivos establecidos en la propia ley para poder llevar adelante estos juicios. Por su parte, el CERNAC, lo que nosotros vemos es que ha priorizado particularmente aquellos casos colectivos donde existe un daño monetario perseguible en los juicios. Y por lo tanto, todas aquellas causas donde no hay un daño masivo en el bolsillo de los consumidores han ido quedando atrás. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que nosotros vemos es que CERNAC en un primer tiempo revisaba contratos de adhesión y litigaba por cláusulas abusivas de contratos de adhesión. Hoy día vemos que eso no existe. ¿Por qué? Porque solo se ha litigado cuando la sangre ha llegado al río, ¿cierto? Hay un gran daño a los consumidores. Por su parte, las organizaciones de consumidores, como no tienen incentivos para litigar colectivamente, tampoco lo hacen. Entonces tenemos como un lado oscuro de la desprotección al consumidor. Entonces cuando hay casos que son masivos, que hay daño a los consumidores, la institucionalidad funciona, pero en estos otros tipos de daños, esto no funciona. Y en los casos individuales, si nosotros miramos la estadística, podemos ver que las causas de policía local, que son los casos individuales, se han estacionado al orden de 12.000 casos al año. Y la verdad es que eso no varió ni con facultades fiscalizadoras del CERNAC, ni con aumentos de presupuesto, ni con aumento en número de organizaciones de consumidores. Y la verdad es que eso es así porque reclamar en un juzgado de policía local, aun cuando sea justicia vecinal y cercana, aun cuando los procedimientos sean más cortos, igual cuesta tiempo y dinero. Hablábamos de 12 meses, 18 meses para una sentencia, hay que pagar las notificaciones, si tienen apelación hay que pagar un abogado que alegue la causa y por lo tanto el sistema quedó corto. Entonces, si bien del año 90 a la fecha tenemos otro Chile en materia de protección al consumidor, hay ley, hay CERNAC, hay procedimientos individuales, hay procedimientos colectivos, hay soluciones en tribunales, sí. De todas maneras, la mitad del vaso vacío, ¿cierto?, tiene que ver con los incentivos a la litigación por una parte y con una cultura de cumplimiento por parte de las empresas por otra. Ambas van de la mano, porque en la medida que la probabilidad, ¿cierto?, de que si no cumplo la ley me pillen y me sancionen es alta, los incentivos para tener una cultura de cumplimiento también son mayores. Pero por el contrario, si yo sé que las posibilidades de que me pillen y me sancionen son más bien bajas y lejanas en el tiempo, los incentivos en el cumplimiento bajan. Entonces piensa esto incluso en un ejemplo muy concreto. ¿Esto qué significa? Significa que el gerente general de hoy no va a ver en sus resultados una sentencia colectiva en el futuro. Exactamente, porque se demora mucho. Estamos en el podcast de ODQ, podcast de consumidores. Estamos hablando con José Roa Ramírez, que fue director del CERNAC, y nos está contando cómo esto ha pasado desde 15 años a esta parte. Nos quedamos hablando de las acciones colectivas que tienen su lado positivo y su lado no tan positivo en la medida que él habla de 8 años. Es una organización de consumidores que participó en la exclusión de la farmacia, la deducción de acciones civiles y más allá de los dimes y diretes fueron 15 años. Fueron 15 años
lo cual hace un tiempo que las personas obviamente ya incluso se habían olvidado de esto, ¿no es cierto? Pero tú nombraste algo muy importante que ha estado en este año, sobre todo el año pasado, ha estado en el debate público y ha habido mucha oposición. ¿Oposición de dónde? Oposición de ciertos académicos, oposición también de la Confederación de Producción del Comercio, de la Cámara de Comercio. Se trata de las facultades sancionatorias. Es decir, mencionando en el seminario que yo acabo de estar, parecía muy extraño que la Agencia de Protección al Consumidor no tuviera facultades. No tuviera facultades sancionatorias, entonces hay que hacer todo lo que tú describiste, que es el camino largo al juzgado de policía local. Uno de los argumentos, te quiero preguntar a propósito, era que las murallas chinas no existen, por lo tanto la agencia, en este caso el CERNAC, va a ser juez y parte cuando se trata de sancionar a una empresa por infracción. Yo esta pregunta la separaría en varios capítulos por separado, en el sentido siguiente. Primero, ¿tenemos un problema? Y mi respuesta es sí. 1 de cada 2 reclamos que llegan al CERNAC no tiene solución. 1 de cada 10 empresas no le responde el CERNAC. Es decir, el consumidor presenta un reclamo del CERNAC, el CERNAC toma contacto con la empresa y 1 de cada 10 simplemente no le responde. Y de las que le responden, un porcentaje significativo no da solución a los consumidores. Entonces lo que tenemos es un universo de insatisfacción de los consumidores respecto a sus problemas individuales. Si no lo resuelven en el CERNAC o en una organización de consumidores, ¿qué camino les queda? Ir al juzgado de policía local competente, donde se demora 18, 12 meses, tienen que pagar una notificación, que dicho sea de paso, hace que, como diría mi abuelita, el sable es más caro que la vaina es más cara que el sable. El remedio es peor que la enfermedad, ¿cierto? Entonces, eso significa que la insatisfacción de los consumidores es aún mayor. Entonces, si estamos de acuerdo que tenemos un problema, ¿cierto? Que la justicia individual no es la regla general en Chile, que las empresas no tienen incentivos para resolver los problemas que le generan a los consumidores, entonces tenemos que buscar una solución. Y yo siento que en este debate a propósito de juez y parte, lo que se pierde de vista es que tenemos un problema y tenemos que resolverlo. Si estamos de acuerdo en lo primero, tenemos un problema y tenemos que resolverlo, entonces lo que tenemos que hacer es buscar alternativas de solución. Y lo que hemos visto más bien es lo que uno podría denominar un negacionismo, ¿cierto? Niegan el problema y niegan las soluciones. Pero lo que uno esperaría es que si tenemos un problema y estamos de acuerdo en ello, entonces busquemos alternativas de solución y no nos concentremos simplemente en negarlo todo. Porque ¿qué es lo que sucedió? La reforma de fortalecimiento del CERNAC fue aprobada por ambas cámaras por alta votación y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, pese a que ese diseño respondía a los requisitos que históricamente había fijado el Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional cambió de opinión. Y ahora lo que el presidente Boric hizo fue, en la línea de su programa de gobierno, fue dar cumplimiento a su promesa de su programa de gobierno y reponer un proyecto que buscaba hacerse cargo de los nuevos requisitos impuestos por el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Y de esa manera poder sortear esa nueva barrera, esos nuevos requisitos que habían sido puestos. Ese proyecto fue aprobado por la Comisión de Economía de la Cámara en general y en particular, con votación bastante dividida, y entiendo que tiene que pasar la Comisión de Hacienda para pasar recién al Senado. Entonces estamos con los tiempos, diríamos más bien, cuesta arriba
en lo que queda de esta administración presidencial. Pero yo lo que pondría el foco más que en el diseño concreto que se presentó es en que podamos tener consenso de que tenemos un problema y que ese problema lo que hace es minar la confianza en el mercado, y un mercado sin confianza no funciona. Nosotros, como organización de consumidores, hemos participado en esta discusión. En la medida, como dice José Roa, hay un problema y hay que resolverlo. Y ustedes que se han acercado a nosotros, las personas que se acercan acá, saben perfectamente que hay un problema. Porque si hay alguien que fue, por ejemplo, hemos tenido casos de 3 o 4 multas sucesivas en una autopista, y por lo tanto la persona tiene que ir a reclamar 1, 2, 3 veces, y así sucesivamente con otros casos como salió mal un artefacto o alguna cosa así, y búsquese un abogado. ¿Por qué? Porque como dice José, es importante que todos lo sepamos. Uno puede ir sin abogado, demandar o denunciar sin abogado, pero cuando la empresa apela, hay que ir con un abogado. Por lo tanto, para el caso, lo mismo. Hay las personas lo que dicen, Y tienes que pagar la notificación. además pagar la notificación, que depende del receptor, tampoco es, ¿cuántos son? 40, 30 mil pesos por bajo, Y un poquito más incluso. hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, todos los problemas que están por un precio similar o inferior a la notificación, nosotros somos Sancho, no somos Quijote. O sea, los consumidores, la mayoría va a decir, no voy a ir a un juzgado policial local para reclamar algo que es más barato que lo que me va a terminar saliendo solo la notificación. Y además van a pedir que vaya al juzgado policial local, etcétera, etcétera. Entonces, a veces yo siento que, a propósito de el juez y parte y toda esa discusión, ahí nos olvidamos de los consumidores y del problema de fondo que hay detrás de eso. Y uno diría, con buena voluntad, si estamos de acuerdo en el problema, entonces pongámonos de acuerdo ahora en las soluciones. Y ahí es donde no quieren el fortalecimiento, en este caso, del CERNAC. Mira, para ir un poquito redondeando, cerrando, me gustaría preguntarte tú, con tu experiencia, ¿cuáles son los temas más acuciantes? Porque estamos hablando acá de una persona, ya dije, autopista, que salió mal un artefacto, pero el problema de alimentación también. ¿Ah? Que, ¿sabes lo que pasa? Que a veces cuando viene una persona, por ejemplo, con un reclamo por que salió mal una leche, ¿vale? O que nosotros hacemos un estudio sobre que el etiquetado está incorrecto. Entonces hay que ir a un CEREMI, hay que ir al Ministerio de Salud, no es competencia del CERNAC, es competencia del CERNAC. Entonces ahí hay todavía, a nuestro entender, un tema de, como dicen los niños, eso de comprar huevos. ¿Puede ser? Compra huevo. Sí, yo si algo tuviese que señalizar, diría, el primer problema es el reclamo. Ese es por lejos el primer problema. Fíjese usted, y las personas que tienen más edad lo van a recordar, porque esto efectivamente sería como derecho prehistórico. El antecesor del CERNAC, que era la DIRINCO, tenía una cosita que se llamaba libro de reclamo. Sí. Algo muy sencillo. Entonces usted iba a un lugar y decía, páseme el libro de reclamo. Y la gente escribía de su puño y letra un reclamo. Y cuando pasaba un fiscalizador, lo primero que hacía es, páseme el libro de reclamo. Bueno, han pasado muchos años, ¿cierto? Más de 30. Uno podría pensar que la tecnología nos podría regalar un libro de reclamos digital y que la empresa tuviese una obligación, responder. Solo eso. Si estableciésemos esa regla, ya sería otro mundo para el consumidor. Primero, porque los reclamos, cuando son de palabra, las palabras se las lleva el viento. Segundo, si la empresa no tiene obligación de responder, ya sabemos que 1 de cada 10 no le responde ni al CERNAC, que tiene facultades fiscalizadoras. Imagínese usted entonces los consumidores. Entonces, lo primero que tenemos como problema es el ejercicio del reclamo. Y después de eso viene todo hacia atrás.
Porque yo diría que nuestra ley permite disciplinar la mayor cantidad de problemas, bien, malo, más o menos, pero el principal problema es que a los consumidores no les responde. Mira, eso que tú dijiste un poco es tener en cuenta que la justicia tarda, pero llega, dicen algunos. Pero tú dijiste, la justicia que tarda tanto no es justicia. Y desde ese punto de vista, por lo menos, hay una mirada de largo plazo que cuando las personas se sienten que no tienen justicia, se decepcionan. Empieza un proceso, que voy a reclamar si al final no pasa nada. Oye, me llegaron, no sé, 100, 200 pesos exceso en el teléfono. ¿Qué voy a reclamar? Bueno, 200 pesos multiplicado por todos los abonados. Entonces, en definitiva, todavía nos falta, ¿no es cierto? Todavía nos falta lo que tú dices, la disciplina del mercado. Y lo que más llama la atención es que muchos gremios empresariales se han opuesto cuando justamente de lo que se trata es de tener un mercado más transparente. Nadie debiese oponerse a una regla tan básica como que las empresas le respondan a sus clientes. Nadie. Y de hecho, cuando una empresa no le responde a sus clientes, está compitiendo deslealmente con aquellas empresas que hacen un esfuerzo de darle una buena atención a los clientes, de otorgarles descuento. Entonces, un mercado que funciona bien, en beneficio de los consumidores, es un mercado en que se hace cargo de los problemas, le responde a sus clientes. Lo contrario, lo que mina es la necesaria confianza que tienen los consumidores en las empresas y sus marcas, ¿cierto? Y sin confianza el mercado no funciona. Eso es. Sin confianza el mercado no funciona. Sin confianza en las instituciones, la sociedad no funciona. Entonces, tenemos un problema, hay que buscar la solución. Mencionaste libro de reclamo. Dije recién, en el Perú tiene un libro de reclamo, es decir, la gente va, la autoridad va, revisa el libro de reclamo. Yo no sabía que la Iberinco tuvo alguna vez, pero ¿por qué no hay hoy día libro de reclamo digital? Ahí tenemos una tarea, ahí tenemos un gran tema para trabajarlo en la defensa del consumidor. Yo creo que con esto vamos a ir cerrando. José Roa, muchas gracias por esta conversación y seguramente que vamos a tener más conversaciones más adelante, porque este tema está abierto. Mientras tengamos una economía de mercado, siempre vamos a tener que tener un sujeto consumidor que defienda sus propios intereses. Eso es. Muchas gracias entonces, y este es el primer podcast con este nuevo estudio de Odeco.